Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Gracias a Dios que podemos estar aquí para poder escuchar su palabra. Gracias por permitirnos continuar con este libro de Génesis. El día de hoy vamos a ver el capítulo 20. Ha sido de gran bendición, hermanos, el poder tener esta oportunidad y esta gran bendición de parte de Dios de poder estar aquí en su iglesia y poder escuchar su palabra. Más que un sermón, quisiera en esta noche que pudiéramos estudiar este capítulo 20 con la intención de realmente no solamente ser oidores de su palabra, sino ser hacedores de ella. Si me acompañan, voy a leer la Biblia Nueva Versión de las Américas. Vamos a iniciar con el capítulo 20. Con el capítulo, bueno. ¿Sí se escucha? Con el capítulo 20. Si me acompañan, Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Entonces estuvo un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios Ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás tú y los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Yo le dije a ella: este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí: es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech: mi tierra está delante de ti,
habita donde quieras. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Si me acompañan, hermanos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, por la oportunidad y la gran bendición de poder estar en tu iglesia, Plenitud de Vida en Cristo. Gracias por darme la oportunidad de exponer tu palabra. Padre, que sea tu Santo Espíritu quien me fortalezca, ponga en mí la sabiduría, el entendimiento, pero sobre todo, Señor, la humildad de poder predicar tu palabra. Padre, que tú prepares el corazón de mis hermanos para que podamos entenderla y comprenderla, pero sobre todo ponerla por obra. Te damos muchas gracias en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de esta enseñanza, hermanos, es el juicio de Dios en contra de Abimelec. Si me acompañan, vamos a estar en este capítulo 20, vamos a ir versículo a versículo. Y recordando el capítulo 12 de Génesis, podemos ver a Abraham y a Sara que descendían de Egipto, y vio a su esposa y le dijo: di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Hermanos, pudiéramos entender que Abraham es el culpable por haber presentado a Sara como su hermana. Como lo hizo con el faraón en Egipto, ahora sucede lo mismo con el rey de Gerar, llamado Abimelec. Vamos a ver la intención de Dios, la intervención de Dios para cumplir sus propósitos y poder entender que el comportamiento de Abraham cumplía verdaderamente un propósito. A simple vista pudiéramos considerar y entender que Abraham no era un hombre de fe y que pudiera andar en la carne, o quizá no tenía la suficiente confianza en Dios. Si me acompañan a Génesis, vamos a estar ahí en el capítulo 20, versículo 1, dice: Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Estuvo por un tiempo en Gerar. Esto viene siendo, hermanos, en la parte sur de Israel, y dice que acampó en este lugar por un tiempo indefinido. Versículo 2 dice: Abraham decía de Sara, su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Vemos que Abraham vuelve a negar a Sara como su esposa, lo mismo que sucedió en Egipto con el faraón. Ahora Abimelec, rey de Gerar, envió por Sara y la tomó. Algunos comentarios sugieren que el interés de Abimelec al tomar a Sara era porque quería parentar con Abraham, porque él era un hombre rico, tenía una posición económica en ese tiempo, y por eso consideraban que esa era la razón de él tener esa intención para con Sara. El decir tomó a Sara no quiere decir que tomó íntimamente. Y noten lo que dice a continuación, versículo 3. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche. Los sueños, hermanos, recordemos que están considerados en la Biblia, que nos hablan con frecuencia de una revelación. Dios teniendo comunicación a través de sueños, y en este caso
comunicándose con el rey Abimelec, y es importante tomar en cuenta lo que Dios le dice. Tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. En este pasaje, hermanos, podemos ver que Dios hace juicio, no en contra de Abraham, como lo pudimos haber pensado en un principio, sino en contra de Abimelec. Y al que le correspondía decir que era su esposa era Abraham, y eso sería lo que Abimelec utilizaría más adelante para poderse justificar delante de Dios. Versículo 4 dice: pero Abimelec no se había acercado a ella. Esto quiere decir que en ningún momento Abimelec se había acercado con Sara, pero sí podemos considerar que esas realmente eran las intenciones del rey Abimelec. Continuamos con la parte del versículo 4 que dice: y dijo el Señor, y dijo Abimelec: ¿destruirás una nación aunque sea inocente? Él estaba considerando, hermanos, a su pueblo, que no tenía nada que ver con la decisión que Abimelec había tomado. Pero veremos que las consecuencias del juicio de Dios van más allá de solo considerarlo a él, porque el pecado de un solo hombre puede llevar a gente inocente a su alrededor. Viendo el juicio de Dios sobre él, dice versículo 5: ¿no me dijo él mismo, es mi hermana, y ella también dijo, es mi hermano? Vemos que tanto Abraham como Sara dijeron lo mismo: él es mi hermano y ella es mi hermana. ¿Sería que ninguno de los dos confía en Dios? Y Abraham estuviera abusando de Sara y la estuviera obligando, pero el mismo texto nos dice que no. Entonces Abimelec se justifica creyendo lo que Abraham le dijo. Continuamos, versículo 5 dice: en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. En pocas palabras, él se consideraba, estamos hablando de Abimelec, él se consideraba inocente. Confié en lo que me dijo Abraham y también lo que me dijo Sara. Ahora vemos la respuesta de Dios a sus reclamos. Dios, hablándole al rey Abimelec, dice versículo 6: entonces Dios le dijo en el sueño: si yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y además por eso no te dejé que la tocaras. Lo que Dios estaba considerando, hermanos, eran las intenciones de haberse llevado a Sara para tener intimidad con ella, y no era lo correcto, estando casada o no, porque él desde luego que no quería un compromiso verdadero con Sara y unirse en matrimonio con ella. Lo hacía porque él era el rey y tenía el poder para hacerlo. Ahora Dios sabía que había actuado inocentemente, porque sabía que no eran casados, y por eso dice Dios: no permití que pecaras en mi contra y la tocaras. Hasta aquí vemos claramente el juicio de Dios, que no es en contra de Abraham, sino en contra de Abimelec. Pero más adelante veremos que efectivamente, noten lo que dice el versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta. Esta declaración provoca totalmente un cambio. Queda claro que Dios es quien habla. Si Dios está hablando, está diciendo que Abraham es un profeta de Dios. ¿Y qué representa un profeta? Es aquel que Dios le dio el don de recibir revelación e interceder a favor de los hombres delante de Dios. Cuando un profeta es llamado es porque Dios vino a él.
y es el acto de recibir la palabra de Dios. Lo que aprendemos aquí es lo siguiente: Abraham actuaba con un rol de profeta, y es por primera vez que vemos que Abraham es llamado profeta. Esto debemos considerarlo sumamente importante, porque más adelante vamos a poder darnos cuenta el porqué. En el texto que Dios llama profeta Abraham dice: y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios le está advirtiendo. Dios comprendió la situación en algún momento dado, pero eso no cambiaba en nada la decisión de Dios que había tomado. Y si no eres obediente, entiende que vas a morir tú y los tuyos, refiriéndose a su familia. Abimelec estaba tratando de no afectar a los demás. Por eso, de alguna manera, cuestiona diciendo en el versículo 4, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente por lo que yo hice? Y la respuesta es sí. Vemos el versículo 8 dice: entonces Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Ahora entendemos que esta es la consecuencia de lo que hizo Abraham, quien es llamado profeta. Quiero dejar bien claro el significado de profeta. Profeta es aquel que oye a Dios y habla en el nombre de Dios. Es importante notar que también provocó el temor de Dios en este pueblo a través de la revelación de Dios en Abimelec. La pregunta sería: cuando Abraham presentó a Sara como su hermana, ¿fue impulsado por Dios? Acompáñenme al versículo 9. Dice: entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho y en qué he pecado contra ti, para que me hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Parecería que Abimelec le estuviera reclamando a Abraham, pero en ningún momento vemos que le diga que es un mentiroso, que no tiene fe, que no confía en Dios, que no le importa a su esposa, o quizá que no respeta a las mujeres. Eso no es lo que nos está diciendo en el texto. El texto nos quiere decir: después de que Abimelec tuvo la revelación divina por parte de Dios, él entendió y comprendió realmente que era culpable. Dice: he pecado. Vean el versículo 9, dice: ¿y en qué he pecado contra ti? Aquí Abimelec está reconociendo su falta. Dice: para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande. Ahora aquí vemos, hermanos, que el juicio de Dios no es solo para su familia y para él, sino también para el reino que él gobernaba. Y lo cuestiona con un gran pecado: estas obras que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y le pregunta la razón. Abimelec cuestionando y dice, y Abimelec, noten el versículo 9, dice: y Abimelec no comprendía el por qué o el qué lo había orillado a mentir. Y aquí está la clave, hermanos. Abraham, al hacer lo que hizo, manifestó el pecado de ese reino. La razón por la que un juicio caería sobre ese reino, esto fue para mostrar la impiedad de Abimelec y de los habitantes de su reino. Sigamos leyendo lo que dice el texto, versículo 10. Abimelec añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto?
Abimelec continuaba persiguiendo de alguna manera el poder saber el por qué Abraham había mentido. Ahora, ¿por qué Abraham tuvo tal discernimiento? Y la respuesta es porque él es profeta. Abraham, teniendo sabiduría. Versículo 14 nos dice: entonces Abimelec tomó ovejas, vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara, su mujer. Ahora, ¿qué lo motivó a Abimelec a tomar la decisión de bendecir a Abraham? Abimelec había entendido la revelación de Dios, porque otra actitud habría tenido Abimelec y le hubiera reclamado diciéndole: eres un mentiroso y falta de respeto hacia tu esposa. Pensaríamos cualquiera de nosotros que debería de haber sido la actitud de Abimelec, y en cambio fue totalmente opuesto. Él bendijo a Abraham en abundancia de ganado, de rebaños, de sirvientes. Hablamos de riquezas. Él bendijo a Abraham. Abimelec se dio cuenta de la bendición que había recibido y el llamado de Dios para él a través de la revelación. Versículo 15 dice: y le dijo a Abimelec: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Si observamos aquí, la actitud de Abimelec era la respuesta de haber entendido que Dios lo estaba usando. Esto nos lleva a poder cuestionar y juzgar a Abraham de una manera diferente, hermano. Dios estaba permitiendo que todo esto sucediera por un propósito. Versículo 16 dice: Abimelec, hablándole a Sara, dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicado. ¿Por qué? Abimelec le dice nuevamente: he aquí, le he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Él estaba confiando que efectivamente también es su hermano, y en algunos comentarios sugieren que lo bendice con las monedas de plata como una especie de dote, y protegiéndolos de alguna manera por si alguien se atreviera a conspirar en contra de ellos. Era como si estuviera dañando una propiedad de Abimelec. Podríamos decir que es como un sello de protección para ellos. Continúa diciendo: así fue vindicada. Esto, hermanos, significa que todo lo que sucedió con Abraham y su llamado ha sido justificado, y nos da la conclusión correcta, lo cual llevó a Abraham. Versículo 17 dice: Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer. Y notemos ahí que él era casado. Continúa diciendo: y a sus siervas, y tuvieron hijos. Podemos concluir que el juicio de Dios, hermanos, de Abimelec es que no murió y la nación no fue destruida. Podemos considerar que la esterilidad fue una maldición hasta que Abimelec reconoció a Abraham y dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, confirmando que él es un hombre de Dios. Abraham oró y sanó a Abimelec y a su esposa y a sus sirvientes, y dice: tuvieron hijos. Noten el versículo 18. Hay un cambio en la palabra Dios. Ahora dice: porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Podemos entonces, hermanos, deducir, cuando leemos este relato, que fue gracias a que Abraham, que Dios se le manifestó a esta nación, y fue Abraham, siendo un profeta, escuchó a Dios, y en lugar de haber sido condenado, dice
tuvieron hijos y fueron bendecidos. ¿Qué nos enseña este capítulo 20, hermanos? Lo primero que debemos entender y comprender y poder considerar, primeramente, es la soberanía de Dios y su carácter. En cumplir sus propósitos en cualquier situación a pesar de nuestros pecados. Si tú vienes por primera vez o nos estás escuchando por internet, de alguna manera te identificas con Abimelech y Dios ha puesto en tu corazón el poder reconocer que eres un hombre pecador y Dios ha puesto humildad, pídele perdón. De ahí de donde tú estás, pídele perdón y reconócele como tu Dios y tu Salvador. Y nosotros, hermanos, vemos que no estamos exentos en volver a caer en el mismo pecado. Abraham, que es un ejemplo de fe, fue dominado por el temor de que lo mataran, y ese mismo temor en su humanidad llegó a sentir también nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio nos describe la pasión de nuestro Señor Jesucristo como una carga de angustia en su vida. Consciente de lo que significaba llegar a la cruz y aquella pasión por la cual iba a entregar su vida, si me acompañan a Mateo capítulo 26, versículo 39, dice: y adelantándose un poco, esto es en el huerto de Getsemaní, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Hermanos, somos salvos no por la fidelidad de Abraham, sino por la fidelidad de uno mayor que Abraham, Cristo Jesús. Y por lo tanto, no podemos leer esta historia quizá con la decepción que puede dejarnos sin darnos cuenta que hay alguien que no ha hecho como Abraham, y ese es nuestro Señor Jesucristo, quien prefirió beber de esa copa hasta la última gota de esa ira de Dios frente al pecado, que buscar realmente la seguridad que tenía en relación íntima y viva con su Padre desde la eternidad. Si había alguien que no estaba preparado para la muerte, ese era nuestro Señor Jesucristo. El inmortal, el indestructible, tomaba nuestro lugar, siendo llevado a la cruz y sufriendo, considerando al Eterno, y cuando se acercaba su momento, derramaba gotas de sangre, contemplando lo que para él es imposible. ¿Cómo podía dar su vida desde la eternidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo vivían en abundancia una vida plena, la que tú y yo no hemos conocido. Y esa es la vida que Cristo nos ofrece, una vida que no es como nosotros la conocemos, es la verdadera vida. Al decir que pase de mí, Padre mío, esta copa, él sabía que había un propósito y era su voluntad y la del Padre. Y es así que se dirige al Padre por si había otro camino para hacer la voluntad de Dios. Jesús igualmente fue tentado en esa cruz hasta el final, diciendo: si eres el Hijo de Dios, levántate de esa cruz y muestra quién eres. Y en esa debilidad que el enemigo se acerca a nosotros también, hermanos, como lo hizo también con Eva. Pero nuestro Señor Jesucristo venció la tentación, pero cuando tú, Abraham y yo caemos frente a ella, la confianza que nosotros tenemos es que Él no solo intercede por nosotros, sino que Él ha sufrido las consecuencias del pecado. ¿Por qué crees que Abraham fue bendecido con todos esos bienes y regalos por Abimelech, sin sufrir las consecuencias?
porque otro sufrió la deshonra y la vergüenza en ese lugar. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Fue humillado, fue la burla de los paganos, el desprecio de todos los que no reconocían ni confesaban como Él. Hermanos, cada vez que actuamos como Abraham, dominados por el temor, con nuestro propio interés egoísta, muchos piensan mal de su iglesia por causa nuestra, no por lo que Él es para este mundo, por lo que el mundo no quiere saber de nosotros ni del Evangelio. Pero nosotros, por su gracia, hemos sido justificados. Si me acompañan, vamos a terminar. Romanos capítulo 8, versículo 30, dice: a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Si me acompañan a orar. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias porque por tu gracia, Señor, podemos entender tu palabra. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, acercarnos a ti en esa humildad, en esta noche. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, pero no tan solo eso, Señor. Fortalécenos para que realmente podamos entender y comprender que seguimos siendo hombres pecadores, pero que tú, Señor, intercedes por cada uno de nosotros. Ayúdanos a que verdaderamente cada día de nuestra vida podamos amarte cada día más, que realmente, Señor, amemos lo que tú has hecho en esa cruz, que realmente lo valoremos y que asimismo, Señor, a través de la obra de tu Espíritu Santo, tú nos fortalezcas como iglesia, sabiendo la responsabilidad que tenemos delante de ti de ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a que podamos dar ese testimonio fiel de ti, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, quien ponga en nosotros la sabiduría y el entendimiento, y que podamos entender a quién servimos, lo que tú has hecho por nosotros, considerando cada día de nuestra vida el que eres tú, Señor, quien nos ha perdonado y que nos ha permitido haber sido perdonados a través de ese sacrificio. El haber tomado el lugar que nos correspondía a nosotros, ayúdanos a que cada día podamos tener un concepto más alto de ti, sabiendo, Señor, que un día vamos a estar a tu lado. Gracias por esta noche, gracias por la vida de mis hermanos. Te damos muchas gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, llévanos con bien a casa. Te damos muchas gracias y te bendecimos en esta noche. Todo esto lo pedimos, Señor, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.